Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un top de los mejores juegos secundarios de la saga Final Fantasy. Este top es mi opinión completamente personal y subjetiva, así que sin más dilaciones vamos a empezar. En el puesto 5 tenemos a Final Fantasy The Four Heroes of Light, un juego muy especial que dio origen a una vertiente de los JRPG modernos muy importante y a la creación de uno de los equipos internos de Square Enix más importantes de la actualidad. Si quieren saber más de este juego pueden chequear mi top de juegos infravalorados de Nintendo 10 en el que hablo de él. Siguiendo tenemos a World of Final Fantasy, un juego peculiar en la franquicia. Me atrevería a decir que este juego es el Pokémon de Square Enix, eso sí, con muchísimo más fanservice. World of Final Fantasy, como pueden imaginar, es un juego de atrapar monstruos. Aquí seguimos los pasos de los gemelos Lan y Ren, que deben ir viajando por los diferentes mundos de los juegos principales de la saga Final Fantasy, recolectando monstruos y haciéndose amigos de personajes de esa saga, para recuperar sus memorias. Este juego presenta gráficos completamente en 3D y cámara fija como los clásicos de Play 1. El juego se caracteriza por poseer un estilo artístico que mezcla personajes de proporciones reales con otros de estilo chibi. Ahora hablemos del gameplay, el punto fuerte de este juego. Para empezar, mencionar el combate, que utiliza una variación del ya clásico ATV de Square Enix. Aquí es donde brilla el juego, ya que utiliza un sistema en el cual se van apilando personajes y monstruos unos arriba de otros, cambiando su tamaño desde un estilo más realista a un estilo completamente chibi, tanto tus personajes principales como los diferentes monstruos de Final Fantasy. Además, al hacer esto, el jugador ahorra turnos y gana bonos de estadística y diferentes habilidades, dependiendo de cuáles monstruos combines. Además de esto, también es posible convertirte e invocar a los diferentes personajes de Final Fantasy. World of Final Fantasy es un juego muy divertido, que no se toma muy en serio a sí mismo y que es un gran homenaje a los más de 35 años de historia de esta saga. En el próximo puesto tenemos a The Rising Final Bar Line, vaya Square con los nombres. Juego de ritmo en el cual tenemos diferentes canciones de la saga Final Fantasy, tanto juegos de la saga principal como spin-offs también. Además, cabe recalcar que otras sagas de Square Enix también hacen aparición en este juego en formato DLC, como podrían ser Nier o The World Ends With You. Siguiendo una jugabilidad similar a lo visto en anteriores juegos de esta franquicia o la saga Guitar Hero, aquí tenemos que ir pulsando los botones a medida que las notas musicales van llegando a nuestro lado de la pantalla. Y si fallamos demasiadas notas, perderemos la canción y tendremos que volver a comenzar de nuevo. Con diferentes modos de juegos y un montón de coleccionables, Final Bar Line es la opción más completa y accesible si te gustan los juegos musicales y la música de la saga Final Fantasy, en sus más de 35 años de historia. En el próximo puesto tenemos a Dissidia Duodecim Final Fantasy, secuela del Dissidia original. Al igual que su predecesor, Dissidia Duodecim es un juego de lucha para la PSP, en el que lucharemos controlando héroes y villanos de la saga Final Fantasy. A diferencia de la mayoría de los juegos de lucha, aquí no dañamos la barra de vitalidad directamente. Más bien, cada ataque que hacemos daña los puntos de bravura del oponente, y a la vez incrementa los tuyos propios, y cuando llegas a la cantidad que deseas, puedes hacer un ataque directo al HP del oponente, pudiendo derrotarlo de un solo ataque si tu bravura era superior a sus puntos de vida totales. Un sistema de lucha diferente y algo complejo, pero que cuando se entiende es una absoluta maravilla. El juego además no se olvida de sus orígenes roleros, y permite personalizar a tus personajes, tanto las habilidades que pueden usar en combate como el equipamiento, el cual afecta el daño que puede generar a la bravura de tu oponente, entre otras estadísticas. Además de modos clásicos de juegos de lucha como pueden ser el 1 vs 1, el juego también presenta un profundo modo historia, con más de 10 capítulos, en el cual puedes explorar un mapa mundi como si se tratara de cualquier Final Fantasy clásico, y entrar en las diferentes dungeons, donde te enfrentas a muchos enemigos del juego, incluyendo bosses finales. Dissidia Duodecim es uno de los mejores spin-offs de la saga Final Fantasy, y uno de los mejores y más profundos juegos de lucha jamás creado. Ojalá Square Enix algún día se acuerde que existe ya un remake o remaster de este título, porque realmente lo merece. Y para terminar, el puesto número 1, el juego que estoy seguro que todos estaban esperando, Final Fantasy Tactics. Bueno, para decir la verdad, en este puesto voy a hacer un poco de trampa, ya que también voy a incluir Final Fantasy Tactics Advance y sus secuelas de Nintendo DS. Hablar de Final Fantasy Tactics es hablar de uno de los juegos más legendarios jamás creados por Square, cosa que no es poca cosa, ya que Square ha creado juegos tan legendarios como pueden ser Final Fantasy VII, Chrono Trigger o Xenogears, para mencionar solo algunos. Final Fantasy Tactics fue lanzado originalmente para la primera PlayStation en 1998, y cabe mencionar que aunque está lejos de ser el primer JRPG táctico de la historia, sí se puede decir que fue el que popularizó este género, siendo un éxito rotundo tanto en Japón como en Occidente. Algunos de los puntos más aclamados de este juego son su historia, con un guión complejo, lleno de giros argumentales
intrigas políticas con una pizca de fantasía, muy en la línea de Juego de Tronos. Su tono sombrío y maduro contrasta con otros JRPG, especialmente títulos más modernos, en los que ser el héroe elegido para salvar el mundo es tan común hoy en día. Además de su gran guión, el juego también presenta una jugabilidad sólida, con un sistema de jobs profundo y divertido, con hasta 20 jobs diferentes. Para terminar, tenemos a Final Fantasy Tactics Advance y su secuela, que a nivel de historia no están a la altura del Tactics original. No me entiendan mal, la historia de estos dos juegos es muy divertida, pero el tono es más juvenil o incluso hasta infantil, cosa que no es mala per se, pero está a años luz del magistral guión del juego original. Incluso diciendo esto, mejoran en jugabilidad al juego original, ofreciendo una mayor variedad de clases, incluyen otras razas además de los humanos, y tienen un sistema de progresión diferente y en mi opinión más interesante, siendo el mismo sistema usado en Final Fantasy IX. Ambos juegos, aunque diferentes a la experiencia original, son juegos muy divertidos, rejugables y altamente recomendables. Así voy terminando el vídeo, chicos. Como siempre, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.